Muy buenas tardes, mis queridas hermanas. Les damos la bienvenida a este espacio nuevamente. Es un gusto, es un gran privilegio poder estar nuevamente con ustedes en esta serie de enseñanzas que el Señor, por su gracia, por su gran bondad, nos ha permitido estudiar y avanzar. Definitivamente este espacio es un gran medio de gracia del Señor, es una bondad del Señor que nos concede para conocerlo más a Él, conocer su voluntad para nosotras y bueno, para crecer en santidad y en piedad. El día de hoy vamos entonces a estar avanzando con el capítulo número 5 de nuestro libro La esposa excelente, escrito por la autora Marta Pease. Y bueno, este capítulo se titula La sumisión, el gozo de la esposa. Así que ya sabemos de qué vamos a estar hablando hoy. Vamos a estar hablando acerca de esa sumisión y cómo esta sumisión debe ser entonces para nosotras un gozo. En este estudio vamos entonces a entender el orden de Dios para nosotras, las mujeres, en especial las casadas, y vamos a ver ese contraste con este asunto cultural que algunos llaman machismo. Vamos a hablar un poco de eso. También lo vamos a contrastar con lo que otros llaman el feminismo. Pero nosotros vamos a sostener y a levantar en alto que la sumisión de la esposa, pues, no es machismo y no es feminismo, viéndolo de un lado o de otro, sino que es simplemente el diseño de Dios para las esposas. Nosotras vamos a levantar en alto ese lema, esa bandera de que la sumisión de la esposa obedece al orden establecido por nuestro Señor, quien es el creador nuestro y de todo lo que existe. Como pueden ver, hoy nos acompaña nuestro hermano y diácono Juan David Tavares. Él va a estar con nosotras guiándonos y dirigiéndonos a lo largo de este estudio. Bienvenido, hermano. Muchas gracias, hermana Daisy. Buenas tardes a todas mis hermanas. ¿Cómo están? No las bendiga. Espero que me escuchen bien. Si de pronto hay alguna interferencia, mi excuso, estoy con un poco de mala conexión, pero espero, por la gracia del Señor, que todo salga bien. Bueno, es un honor para mí y también una responsabilidad estar aquí enseñando en medio de ustedes, como dirán en el dicho popular, rondito entre las mujeres. Entonces, bueno, y Señor nos dé una bendición muy especial hoy a través de este tema tan importante como lo es la sumisión de la esposa a su esposo. Pero también no podemos negar que este es un tema algo chocante, como decía la hermana Daisy, a nuestro oír. ¿Por qué? Porque teníamos un permanente y además de nuestro pecado, había una distorsión muy alta que, que ha hecho en medio de la cultura cristiana a la palabra de Dios. Entonces decía que articulado grandemente lo que significa la verdadera sumisión bíblica. Y debido a eso no nos es muy agradable escuchar siempre la idea de tener que sujetarnos a alguien más, debido a que nuestro pecado nos inclina a la rebeldía, al orgullo, a que nadie se meta conmigo. Yo soy libre de hacer lo que yo quiera, así que nadie me puede mandar. Entonces, para comenzar, quisiera comenzar esta charla contándoles una historia que la autora del libro menciona en su libro. Es una historia de una profesora en un colegio de Atlanta. Estaba una vez escuchando a algunos de sus alumnas charlar jocosamente y ella escuchó las charlas y pensó que estaban hablando de cosas de niños, maquillaje, cosas así. Pero una de las pequeñas respondió en nombre de todas: no podemos esperar a cumplir 17 años. La profesora, pensando que iba a hablar cosas con maquillaje o por el estilo, eh, se dio una gran sorpresa porque la niña con gran seriedad se refería al hecho de que cuando cumpliera 17 años ya no iba a tener que sujetarse a nadie más. Entonces la profesora no aguantó la risa y le dijo a las niñas: les tengo una muy mala noticia.
Yo estoy a punto de cumplir 40 años y todavía hay quien me manda. Entonces, bueno, esta historia es un poco jocosa, pero lo que la profesora explicó hasta ahí es lo que quiero que esta tarde nosotros podamos entender, y es que vivir bajo la autoridad no es necesariamente algo mal, sino que esto hace parte del plan de Dios para cada uno de nosotros. Dios quiere que todos vivamos bajo alguna forma de autoridad. De hecho, el objetivo de esta lección es que cada uno de a una de ustedes descubra cómo Dios quiere que caminemos en una sumisión gozosa. De hecho, ese es el título de esta charla, de esta sesión. La sumisión es el gozo de la esposa. Entonces, esto no tiene que ser algo como lo ha pintado la sociedad, la cultura, sino realmente es algo como la palabra lo enseña, algo que produce el gozo, sobre todo cuando lo hacemos bajo la autoridad de Dios y en especial en el contexto del matrimonio. Entonces, lo primero, mis hermanas, quiero mencionar esta tarde, de este capítulo, es algo referente al mundo que Dios ordenó. El mundo, tal como nosotros lo conocemos, hermano, está lleno de un orden, tiene un orden. Dios estableció ese orden, lastimosamente, porque cada ese orden se ha tergiversado. Pero para mantener ese orden, Dios ha diseñado básicamente tres instituciones con sus propias esferas de autoridad. Estas instituciones son conocidas por todos nosotros: la familia, la iglesia y el Estado. Dios los diseñó de tal manera que las personas puedan vivir en armonía y protegidas en esa economía, llamémoslo de esa manera, en esa economía en la cual Dios puso este mundo a través de estas instituciones. Entonces, por ejemplo, Dios quiere que los padres protejan a sus hijos. Le pido a mi hermana dice que lo lea, por favor. Efesios 6, 1 al 4. Bueno, los padres como esa primera institución, dice Efesios capítulo 6 del 1 al 4, hijos, obedecen el Señor a vuestros padres porque esto es justo, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Así es, mi hermana, muchas gracias. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Realmente ninguno de nosotros pensaríamos que obedecer a los padres eh, tiene implícito algo mal que nos quiera hacer daño. Al contrario, sabemos que la protección de los padres está precisamente relacionada con tener que sujetarnos a ellos, porque ellos cuidan de nosotros como hijos. Lo mismo pasa en el contexto de iglesia. Pido a mi hermana dice también que nos lea por Proverbios 3:17, mirando esa protección que nosotros tenemos en el contexto de iglesia con la sucesión. Bueno, en el contexto de iglesia nos dice Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que no lo hagan, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Muchas gracias, hermano. Realmente ese es el trabajo de los pastores, hermanos y hermanas, es cuidarnos. Y en ese ejercicio de cuidarnos, está el sujetarnos, poder sujetarnos a ellos, pues si no, de otra manera yo ni puedo cumplir con esta función de cuidado sobre tus ovejas, y tus ovejas no están sujetas a ellos. Lo mismo sucede también en contexto civil. Pido a mi hermana también que nos lea Romanos 13, 1 al 2, que habla acerca de ese cuidado que Dios ha puesto también en las autoridades, a través de las autoridades, vivir toda la vida social. Romanos 13, Bueno, respecto al gobierno o a estas autoridades civiles, Romanos 13:1 y 2 nos dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. así es, hermano. Muchas gracias. Realmente es algo que vemos en nuestra cotidianidad. Antes
estamos expectantes a que los gobiernos ejerzan con más compromiso ese rol que Dios les ha puesto, de que ellos sean los que velen por la seguridad de la vida social, ¿cierto? Entonces, aquí estamos viendo esas instituciones que Dios ha puesto, que tienen como fin el que nosotros podamos ser cuidados y protegidos en el ejercicio de la sumisión a estas instituciones. Y lo mismo sucede dentro de la familia. Dios le ha dado al esposo la autoridad sobre su esposa para su protección, hermana. Él es tan amable. Efesios 5, 28 al 29. Bueno, entonces aquí llegamos al otro diseño de sujeción. Ya vimos a los padres, vimos a la iglesia, vimos a nuestros gobernantes, y aquí es donde empezamos a sentirnos un poco incómodas, porque dice Efesios 5, 28 y 29, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como Cristo a la iglesia. Este texto está en ese marco de Efesios 5 que habla ampliamente acerca de la sujeción entre la esposa y su esposo. Muchas gracias, Nejuri. Sí, definitivamente, esa es la tarea que Dios nos ha dado a nosotros, los varones, los esposos, que cuidemos a nuestras esposas. Y si nosotros lo hacemos de una manera bíblica, nosotros tenemos ese propósito. Obviamente, ustedes van a querer sujetarse a nosotros, ¿cierto? Pero bueno, vamos a ver que eso no es tan fácil. Realmente hay unos obstáculos a la sumisión que es conocido por todos nosotros. Eh, Algunos de estos obstáculos los vamos a mencionar a continuación. De hecho, la sumisión a su marido es el propósito de Dios para la esposa cristiana. Esto es muy importante en la sabiduría de Dios y lo que Dios ha puesto en este mundo. La sumisión de la esposa a su esposo. Esa incluso es una manifestación, mis hermanos, de que ustedes como damas están caminando con el Señor. Esta es la voluntad del Señor. Vamos a ver en el contexto de Efesios 5, 15 al 22, cómo la sumisión es sinónimo de que ustedes como mujeres, hablando propiamente de este tema, están andando la voluntad del Señor. Entonces, te pido también, hermana, me ayudes con Efesios 5, 15 al 22. Bueno, vamos a leer este pasaje que es amplio y la idea es que estemos en mente entendiendo justamente lo que dice nuestro hermano, que la sujeción es una evidencia de que andamos con el Señor y bueno, además que estamos llenos del Espíritu porque ese es lo que abre y lo que cierra este fragmento. Dice el versículo 15 de Efesios 5, mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por lo tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias al Señor por todo, al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y luego sigue diciendo, someteos unos a otros en el temor del Señor. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Gracias, mi hermano. Definitivamente, hermanos, hermanas, nosotros pensar que el gozo del Señor incluye el que ustedes como esposas estén sujetos a sus maridos. Es algo que quizás en nuestra mente tan humana muchas veces a las cosas de Dios no habría. Pensaremos que nada más dentro del gozo está relacionado a otras cosas, pero el Señor es sabio y ha puesto que una de las maneras en las cuales hay gozo, y hablando de ustedes, mis hermanas, es que puedan estar sujetas a sus propios maridos, como lo dice el versículo 22 de este pasaje que acabamos de leer. Entonces, esta, esta es lo que nos dice la palabra acerca de el gozo.
el gozo está relacionado directamente con el poder estar sujetas a sus maridos y de esta manera estarán sujetas al Señor también. Mm, Así es, mi hermano. Yo creo que este pasaje es bastante conocido para nosotras y los principios que acabamos de ver también son bien conocidos. Estamos entonces de acuerdo en que nuestros pastores, nuestros padres y los gobernantes de nuestra nación pues fueron puestos por Dios como una autoridad para nuestro cuidado, para nuestra protección y para nuestro bien. Pero, mi hermano, cuando hablamos de los esposos en esa lista de protectores, de cuidadores, a quienes debemos someternos y que son puestos para nuestro bien, pues hasta ahí llega como que esa aceptación gozosa y ahí empezamos a tener esa resistencia. Entonces, mi hermano, ¿cómo luchar contra estas cosas que nos llevan a las mujeres a no querer? Es que realmente es que no es que no entendamos, y creo que hablo por todas, creo que el tema es claro, los textos son muy claros. No es que no entendamos que debemos someternos, sino que realmente no queremos. Hay una resistencia. ¿Cómo luchar contra esa resistencia de no querer obedecer este mandato que es tan claro en la escritura? Y además, pues me refiero no solo a no querer, sino que eh, es esa resistencia a someternos a nuestros esposos, especialmente cuando vemos sus pecados, cuando vemos sus debilidades. Y además, para acabar de ajustar, nosotras nos sentimos tan capaces de podernos manejar solas, de poder controlarnos solas. Entonces está esa resistencia, ese no querer someternos, pero por otro lado está ese pensamiento de es que yo puedo sola, yo no tengo que rendirle cuenta a nadie, yo puedo liderar mi vida como yo quiera. ¿Quién nos dice, mi hermano, de cómo luchar con todo esto? No es nada fácil, la verdad. Y mi hermana, precisamente esa de política que usted hoy en día habla de que hay unos obstáculos, ¿cierto? Definitivamente el tema de la sujeción no es algo, no es uno de sus mandamientos que uno dice, bueno, está aún, lo obedezco y ya, ¿cierto? Hay grandes obstáculos para poder cumplir con su mandamiento. Y esto último que menciona mi hermana está precisamente relacionado a esta cultura feminista de esta época que ha moldeado gran parte del pensamiento de las mujeres cristianas. Y esto lastimosamente se ve por montones en nuestra cristiandad moderna. Entonces, mi hermana y hermanas, quiero ser breve porque el tiempo no nos da para abordar profundamente todo lo que la escritura nos enseña y cómo luchar contra estos impedimentos o causas que producen esta desmotivación en ustedes para sujetarse a sus esposos. Entonces voy a comenzar a abordarlo, este tema del sesgo cultural al feminismo. ¿Qué nos dice este sesgo cultural del feminismo? Precisamente estamos relacionados con esta parte que he mencionado la hermana Alice. Es que yo soy capaz de controlar las cosas, yo quiero tener el control de todo, pero hay muchas otras cosas que menciona el feminismo, es sabido por todas ustedes, queridas hermanas, como la cultura está llena de esas diversas ideologías. En muchas de estas ideologías precisamente van contra, rechazan abiertamente todo lo que la escritura dice, en este caso, todo tipo de sujeción de la esposa al marido. ¿Por qué? Porque se toma como algo que denigra o rebaja a la mujer. Tiempo me faltaría, como les decía ahorita, para ahondar en todo eso, pero básicamente quiero mencionarle básicamente dos cosas que la escritura enseña acerca de ese entendimiento tan distorsionado que es el feminismo. Primero, hermanas, la dignidad de una mujer, la dignidad de una mujer es igual a su marido delante de Dios simplemente por el hecho de que Dios los creó con la misma dignidad. La mujer nunca ha sido considerada por Dios como una criatura inferior al hombre o de segunda categoría, porque Dios los creó a su imagen y semejanza. Hermana, si me ayudas también leyendo por favor Génesis 1:27. Pero que sí, este también es un texto bien conocido, donde nos habla de la creación del hombre y de la mujer, y dice este texto, y creó Dios al hombre y a su imagen,
A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amén. Ahí está la creación del hombre y la mujer. Ellos fueron creados a la imagen de Dios, ambos con la misma divinidad delante de Dios. Lo segundo, mis hermanas, tiende en contra de esa ideología feminista. El tema de la sujeción simplemente es un hermoso orden de roles que Dios ha establecido dentro de su creación. Y hablando más específicamente dentro de la familia, hay un gran ejemplo que yo quiero mencionar que trasciende esta esfera creada y nos muestra esto de una manera muy, muy especial, que esto no se trata de denigrar o rebajar a nadie, y este ejemplo se halla en la misma Trinidad. Hermanas, piensen en esto. Aunque el Hijo se somete al Padre, que es lo que la Biblia enseña, el Hijo no es menos que Dios o no es menos Dios porque se someta al Padre. De esa manera, mis hermanas, ¿por qué pensar que lo contrario podría ocurrir en el orden que Dios establece en el matrimonio? ¿Por qué pensar que la mujer es menos digna delante de Dios y de los hombres simplemente porque se sujete a su marido? Así, mis hermanas, es que debemos ver con los lentes de Dios esta verdad divina. Tenemos que cambiarnos esos lentes, esta cultura feminista, este montón de ideologías que distorsionan las verdades escriturales, en especial el tema de la sujeción, y mirar con los lentes de la palabra de Dios, con los lentes de la divinidad de Dios. Ahora, mis hermanas, otra cosa que nosotros, o que tenemos, esto aplica para todos, para vencer todos esos obstáculos, es que hay que concentrarnos en la responsabilidad. Definitivamente, para poder abordar este gran impedimento o esa causa de la desmotivación de ustedes para sujetar a sus esposos debido al pecado de sus maridos, es que se concentren en la responsabilidad, porque es inconocido por todas mis hermanas, inevitablemente por el hecho de que sus esposos son pecadores, ellos inevitablemente van a pecar algunas veces en contra de ustedes, pero para luchar con esa desmotivación, definitivamente ustedes tienen que armarse de una concentración en la responsabilidad que ustedes tienen delante de Dios y no en lo que sus esposos hagan o dejen de hacer. Porque si el interés principal de ustedes como esposas está en lo que su marido debe hacer, seguramente ustedes no van a encontrar muchos motivos para poder sujetarse a su marido debido a su pecado. Entonces ustedes deben de concentrarse básicamente en tres responsabilidades básicas dadas por Dios para con sus esposos: amarnos, respetarnos y sujetarse a ellos. Sus buenas obras, hermanas, no dependen de lo que su marido haga o deje de hacer, sino de su propia obediencia a Dios en estas tres áreas. Es que, hermanas, que es muy, muy difícil combatir, es muy difícil sujetarse porque sus maridos las hieren profundamente muchas veces y que muchos pensamientos pasan por sus cabezas y que tratan como de justificar el no sujetarse a sus maridos. Pensamientos como si él hiciera lo que debe hacer y solamente él dejara de ser tan egoísta y me ayudara a ser una mejor esposa. Yo no puedo ser lo que Dios quiere que yo sea porque mi esposo no está haciendo lo correcto. Él es quien tiene que cambiar, no yo. Dios no espera que me someta a un tirano como él. No hay por qué seguir intentándolo y nunca va a cambiar. Todos estos pensamientos y muchos otros pensamientos se suman a esos impedimentos que están relacionados en últimas con el pecado de nosotros como varones para precisamente no producir mucho ánimo en ustedes a creerse en su pecado. No hay duda, mis hermanas, que la mayoría de nosotros los maridos, si no todos, necesitamos hacer cambios severos en nuestros días, en nuestro carácter, en nuestra conducta. Pero la escritura nunca dice, hermanos,
Ustedes deben de sujetarse a sus esposos si ellos son buenos con ustedes. Las escrituras nunca dicen que la obediencia de la esposa a sus maridos depende de la conducta de su marido. Cualquier esposa que piense así tiene que quitar su foco o su concentración en las cosas malas que su esposo está haciendo y más bien concentrarse en darle prioridad al agradar a Dios, haciendo lo que debe de hacer. Simplemente, como dice el cuento, como dice por ahí el dicho popular, limítese a obedecer, a hacer lo que usted debe hacer. Y ese deber hacer es obedecer la palabra de Dios, obedecer al mismo Señor Jesucristo. Él mismo menciona esto en los evangelios, cuando él dice, saca primero la paja que hay en tu ojo, saca primero la paja que hay en tu ojo, entonces verás bien para sacar, perdón, saca primero la viga que hay en tu ojo, entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Hermanas, cuando una esposa se concentra en su responsabilidad dada por Dios de someterse a su marido, va a comenzar a ver sus circunstancias más claramente y va a aprender a responder al pecado de su marido de una manera más bíblica y apropiada. Además, hermanas, al estudiar la palabra de Dios y lo que dice sobre la sumisión de una esposa piadosa, cualquier confusión que ustedes tengan sobre esto se va a aclarar de una manera muy perfecta. Así es, mi hermano. Bueno, gracias por esas recomendaciones y por recordarnos entonces que tenemos que, eh, a pesar del pecado de nuestro esposo, centrarnos, enfocarnos en nuestra responsabilidad delante del Señor, en amar, en respetar y en obedecer o sujetarnos a nuestro esposo. Y bueno, no escuchar a la serpiente, estas palabras, no sé si a alguna de ustedes les es familiar este dicho de que no escuchemos a la serpiente. Y es que todos estos pensamientos que nos mencionaba nuestro hermano Juan David, sin dudas todos nosotras lo hemos pensado, si él hiciera lo que tiene que hacer, si él me amara, si él no me estorbara, todos estos son pensamientos que vienen de escuchar o de hablar con la serpiente. Aquí también debemos entonces pensar en el Evangelio y pensar en nuestro Dios que nos salvó incondicionalmente, no esperando que nosotros mostráramos algún cambio, que nosotros tuviéramos actitudes dignas o correctas para el poder salvarnos. Nuestro Dios nos salvó a pesar de nuestra debilidad, a pesar de nuestro pecado. Y de alguna forma es una forma de ver esa sujeción al esposo de que a pesar de su debilidad, a pesar de su pecado, a pesar de que él no haga lo que debe hacer, pues mi compromiso con el Señor es obedecerle. Nuestro Dios nos amó a pesar de que nosotras éramos y somos pecadoras. Él nos sigue amando. Y bueno, por otra parte, también gracias, mi hermano, por mostrarnos esa armonía y ese orden en la Trinidad. Siempre meditar en la Trinidad va a traer gran consuelo a nuestras vidas porque sabemos quién es el Hijo, quién es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Él es Dios de Dios y tiene toda autoridad. Y recordar esa armonía y ese orden de que Él no pierde la honra divina por someterse, es un gran consuelo para nuestras almas, de que nosotras como mujeres no perdemos honra, no perdemos dignidad, simplemente hacemos lo que el Padre le agrada, así como el Hijo lo hizo, y meditar en esa armonía y en ese orden es de gran consuelo. Mi hermano, bueno, creo que es muy importante también que mencionemos quizás otra arista respecto a este tema de la sujeción a nuestros esposos y más cuando son esposos que son pecadores, porque podríamos pensar que, bueno, simplemente pues si esta es mi realidad, si eso es lo que el Señor manda, tengo que resignarme a que esto simplemente es una carga que tengo que llevar, algo que tengo que aguantar, porque el Señor me manda, entonces me lo tengo que aguantar, como esa cruz pesada y difícil que tenemos que soportar, eh, lo que termina siendo realmente como en una gran amargura en el corazón. ¿Qué piensa usted, mi hermano, de este pensamiento? ¿Es correcto verlo así? Y hermana, la verdad, ese entendimiento de la esposa acerca de la sumisión bíblica en muchas mujeres que
que optan por, listo, yo voy a definitivamente obedecer a este mandamiento, me voy a sujetar, pero lo ven como, listo, esta es la cruz que nos tocó llevar. Entonces, realmente esto sí es una enseñanza que existe una manera de verlo, pero está distorsionada en gran manera. La desconfianza y la hostilidad hacia la sumisión bíblica abunda en nuestra sociedad por falta de enseñanza clara y fiel. Esta sumisión es vista de una manera distorsionada. Esa misma desconfianza y hostilidad existe dentro de la comunidad cristiana a montones. Y respondo entonces a tu pregunta, definitivamente es un mal entendimiento ver la sumisión de una esposa a su marido como que esta es la carga que me tocó llevar, esta es la cruz que me tocó llevar, porque en últimas va a tomar esto como es lo que me toca, ¿cierto? Y eso va a producir esa amargura de la que tú hablabas, pero definitivamente esto va en contra de la verdad de las escrituras, en contra de la Biblia. La sumisión de una esposa piadosa es más que un deber. Como el título de esta sesión lo indica, la sumisión de la esposa al marido es el gozo de la esposa, o es una manera en la cual ella cultiva ese gozo de su fe cristiana, el gozo que debe haber en su corazón. Hay por lo menos 4 principios que tienen ahí en pantalla mis hermanos. 4 principios de la sumisión y el gozo de la esposa. El primero, el gozo resulta de confiar y obedecer la palabra de Dios. Segundo, el gozo resulta de saber que Dios está orando para cumplir con su propósito, aun cuando hay circunstancias difíciles. Tercero, el gozo resulta de seguir el ejemplo del Señor Jesucristo en tiempos difíciles. Cuarto, el gozo resulta de una vida llena del Espíritu Santo. Pues vamos a mirar punto a punto estos 4 principios para tener un entendimiento más pleno acerca de esto. Vamos a mirar entonces este primer principio para nosotros por cultivar ese gozo que viene a raíz de la sujeción que está dentro del plan de Dios. Entonces, el primer principio es el gozo resulta de confiar y obedecer la palabra de Dios. Pido a mi hermana Daisy que me ayude leyendo el Salmo 119, sin errores. Claro, mi hermano. Y bueno, para todas las hermanas que nos escuchan, por favor, tomemos nota, porque esto se cree por fe. Someternos no es causa de un gran gozo siempre, pero si meditamos en esto, me estoy sometiendo porque estoy obedeciendo al Señor, me estoy sometiendo porque imito a Cristo, me estoy sometiendo porque el Espíritu está en mí, me someto porque a pesar de las circunstancias difíciles, el propósito de Dios está cumpliendo en mí. Tomemos nota de esos principios para que el gozo sea cumplido en nuestras vidas. Respecto a este primer principio que nos dice el hermano, que este gozo resulta entonces de obedecer y de confiar al Señor, de confiar en la palabra del Señor. El Salmo 119, justamente hablando de la ley del Señor y de sus testimonios, en el versículo 111 nos dice, por heredad he tomado tus testimonios para siempre. Esos testimonios son el gozo de mi corazón. Amén. Qué hermoso ver, hermana, cómo el salmista ve en la palabra de Dios el gozo. El salmista no tomaba la palabra de Dios como, sí, esto es lo que toca hacer, emitir hacia allá, hace lo que pase, eh, como con un corazón frío, no. Realmente esto producía gozo en el salmista. Él no solo tenía gozo en algunos de los testimonios de Dios, sino en todos los testimonios. Para la esposa cristiana, hermanas, la sumisión bíblica a su marido es uno de los testimonios de Dios y por tanto debería ser un gozo para él. Pues este es el amor de Dios, hermano, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Esto lo dice primera de Juan 5:3. Sus mandamientos no están puestos o dispuestos como para amargarnos la vida. Nunca quítese de sus mentes esa mala idea. Los mandamientos de Dios están para ponernos gozo.
La vida cristiana piadosa, hermanas, debería ser un deleite en los mandamientos de Dios en vez de un resentimiento o una lucha contra ellos. Los mandamientos de Dios nos son dados para nuestro bien y protección. Hermana, ¿me ayudas también con Deuteronomio 10:13, por favor? Sí. En estos mandamientos entonces tenemos esa prosperidad, eso es lo que dice Deuteronomio 10:13, que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Así es. El Señor, medio de sus estatutos y sus mandamientos, solamente tiene un propósito para nosotros y es hacernos bien. Por eso deberíamos traer gozo a nuestros corazones, pensar en estos mandamientos, no una carga, no una amargura, porque los mandamientos de Dios van a venir a ser el gozo de nuestros corazones. Pero eso solamente se da cuando ustedes, hermanas, resuelven en su corazón obedecer, someterse humildemente al Señor antes de tener que aplicarlos. Es una actitud primero del corazón, lo hago porque amo la palabra de Dios antes de ir y ejecutarlo, ¿cierto? Entonces, cuando vengan las pruebas, mis hermanos, ustedes ya van a tener muy bien decidido a quién quieren obedecer. Ahora vamos a mirar el principio número 2, y es hermanas, y es que el gozo resulta de saber que Dios está obrando su propósito, aun cuando hay circunstancias difíciles. ¿Qué nos dice Santiago 1:2, hermana Daisy, tan amable? Este pasaje nos dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Así es. El Señor, incluso en medio de las pruebas, está obrando su perfecto propósito. Entonces, por eso el apóstol Santiago está diciendo, tengan sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Dios siempre está orando su propósito en las circunstancias y una esposa. Él quiere que el carácter de Cristo se desarrolle en ustedes, mis hermanas. Quiere darle la oportunidad especial y el privilegio de que ustedes le glorifiquen. Dios también, hermanas, se ha propuesto vencer el mal para ustedes como esposos de esta manera, para que el carácter de Cristo se desarrolle en ustedes a través de que esto no sea fácil. El propósito de Dios se cumplirá, pase lo que pase, hermanas, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Por qué? Porque su propósito está de por medio. Por tanto, mis hermanas, es un mandato de que tengamos por sumo gozo cuando las cosas no son tan fáciles, cuando hay dificultad en medio de la obediencia. Y esto se logra, mis hermanas, cuando en medio de las pruebas ustedes piensen, ok, esto es bueno para mí porque Dios tiene un propósito en medio de ello. O si no, Él no permitiría que esto fuera de esta manera. Yo sé a mis hermanas que esto no es divertido, pero tienen que pensar de esta manera. Tengo el gozo en saber que Dios está obrando en mi vida para cumplir sus propósitos. Hermanas, solamente pensemos en los sufrimientos de Cristo. Y esto nos lleva al tercer principio, principio número 3. El gozo resulta de seguir el ejemplo del Señor Jesucristo, especialmente en los tiempos difíciles. El Señor Jesucristo abrazó la cruz, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreció y lo oprobio. Esto está en Hebreos 12:2. Asimismo, mis hermanos, como el Señor Jesús, una esposa puede tener gozo al saber que agrada al Señor, porque Cristo, por el gozo puesto delante de él, menospreció el oprobio, es decir, menospreció el sufrimiento, que tenía puesta su mirada en un propósito mayor. Incluso el apóstol Pablo habla de esto, como que esto es una leve tribulación momentánea. Cualquier dificultad, mis hermanas, que ustedes puedan tener en medio del ejercicio de la sujeción, es algo momentáneo. Y, y debemos de pensar así como el apóstol Pablo lo plantea, y es que esto produce en nosotros un cada vez más
excelente y eterno peso de gloria. Querida hermana, al mirar al mañana, deben de hacerlo con la esperanza en el Señor Jesucristo. Por Él usted puede reírse del porvenir. Proverbios 31:25. Usted debe entrenarse a ver toda su vida por medio del cuidado providencial de Dios. En tiempos de prueba, dígase a sí mismo, el amor todo lo soporta. 1 Corintios 13:7. Yo puedo soportar esto un día más. Puedo tener gozo en complacer al Señor y tendré gozo en la eternidad porque decidí complacer a Dios desde ahora. Ahora vamos a mirar el principio número 4, nuestro último principio, y es que el gozo resulta de una vida llena del Espíritu Santo. Hay un gozo dentro de la persona que está llena del Espíritu Santo. Esto lo veíamos en el pasaje inicial de Efesios 5, capítulo 18, capítulo 5, versículo 18 en adelante, que manda a los cristianos a que sean llenos del Espíritu Santo. Y estar llenos del Espíritu Santo quiere decir tener una vida controlada por el Espíritu Santo. ¿Y qué es tener una vida controlada por el Espíritu Santo? Mis hermanos. Definitivamente no es una experiencia misteriosa, una experiencia sensacionalista, el escuchar una canción, llorar, llenarme de gozo por eso. Eso no está bien en el Espíritu Santo. Lastimosamente es lo que se enseña en tantas iglesias. Pero realmente la misma escritura tiene un equivalente a este estar lleno del Espíritu Santo en Colosenses 3:16, y es que estar lleno del Espíritu Santo no es otra cosa que estar lleno de la palabra de Dios. No es una experiencia, no es algo que ustedes sienten simplemente, sino que es una responsabilidad bíblica que en parte incluye la sabiduría de Dios escrita en Efesios 5. Así, mis hermanas, que al leer Efesios 5 ustedes van a poder ver el gozo en la vida, de que el gozo en la vida de una persona es estar lleno del Espíritu Santo o estar lleno de la palabra de Dios. También en este mismo pasaje habla acerca de cantar la palabra de Dios, alabar al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo. Esta persona gozosa y llena del Espíritu Santo estará también sujeta a su marido, así como a Cristo. Esto es lo que vemos en Efesios 5:22-24. Por eso, mis hermanas, estar llenas del Espíritu Santo incluye la sumisión como esposa y el gozo. En últimas, es vivir la palabra de Dios, es cantar la palabra de Dios desde sus corazones, y una manera de cantar esa palabra de Dios, vivir esa palabra de Dios, es aplicando y obedeciendo lo que dice el versículo 22, sujetándose a sus maridos. Además, hermanos, hay otras añadiduras en las escrituras que hablan acerca de la persona que está llena del Espíritu Santo. Ustedes recordarán el fruto del Espíritu Santo en Gálatas 5:22. ¿Cuál es una de esas características del fruto del Espíritu Santo? El gozo. El gozo está incluido en el fruto del Espíritu Santo. Y mis hermanas, pues ustedes están llenos del Espíritu, van a expresar gratitud a Dios en toda circunstancia diaria. La gratitud debe estar a menudo en sus pensamientos, al igual que en su hablar. Dar gracias al Señor debe ser un pensamiento frecuente en ustedes, hermanas. Todo este tema de la sujeción, porque en últimas debe estarse sujetando al Señor, y esto es ser llenos del Espíritu Santo. En conclusión, mis hermanas, al entender la relación bíblica entre la sumisión y el gozo, ustedes recordarán que someterse no siempre va a ser divertido, pero siempre tendrá gozo. ¿Por qué? Porque van a glorificar al Señor Jesucristo. Por tanto, mis hermanos, ustedes deben de comprometerse a aprender la sumisión, no como teniendo miedo del porvenir, sino con esperanza, con una anticipación de cómo puedo glorificar a Dios en este día. Y una de esas maneras es la sujeción a sus maridos.
Este es el propósito que Dios tiene diseñado para ustedes dentro del matrimonio. Hermanas, nuevamente piensen en lo que hablábamos al principio. Dios ha creado un mundo ordenado, Él puso un orden, una economía, una estructura a todo lo que Él creó y solamente tienen derecho soberano de determinar cómo quiere que usted, como parte de su creación, le glorifique a Él, quien es el creador de todas las cosas. Mis hermanas, eh, hasta acá, hasta la sesión del día de hoy. Dios les bendiga y bueno, ha sido un honor poder acompañarlas en esta tarde. Muchas gracias, mi hermano Juan David, por esta lección tan importante que traes para nosotros hoy. Bueno, definitivamente no nos damos cuenta de la gran bendición espiritual que hallamos en la sumisión. Bueno, y creo que esta enseñanza, pues hoy nos ha hablado a todas. Todas debemos en humildad reconocer que muchas veces pensamos muy humanamente acerca de la sumisión y no la vemos como esa bendición de Cristo para nuestras almas. Terminamos pensando como unos cristianos superficiales que simplemente viven el aquí, en el ahora, no pensamos en la eternidad, no pensamos en complacer al Señor, no ponemos nuestra mirada en Él, no buscamos vivir para su gloria, no nos sometemos al Señor, no estamos dispuestas a que el Señor se glorifique por medio de nuestra obediencia. Tenemos realmente que rendir esta área de nuestras vidas al Señor porque es difícil. Con mucha frecuencia pensamos más en las excepciones que en la regla. Entonces, que el Señor nos ayude. En el próximo capítulo, mis hermanas, vamos a estar hablando más ampliamente de este tema de la sumisión y vamos a hablar cómo ella es esa herramienta, esa provisión de Dios para proteger a la esposa. Entonces, mis hermanas, como les decía, que el Señor nos ayude a vivir en este entendimiento correcto y bíblico acerca de la sumisión de la esposa, que nos permita experimentar ese gozo que produce obedecer y andar en sus caminos. Muchas gracias entonces, mi hermano Juan David, por esta charla y gracias a todas ustedes por acompañarnos esta tarde. Les enviamos un fuerte abrazo a todas y esperamos entonces vernos la próxima semana. Que el Señor las bendiga. Amén. Gracias.